Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 19 del grupo 6 de la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Mestalla Valencia del español peruano Alessandro Burlamaqui igualó sin goles en su visita al Recambios Colón. El volante nacional estuvo en la banca de suplentes, pero ingresó en el segundo tiempo, cumpliendo una aceptable actuación, ya que en el primer tiempo fueron dominados por los locales, perdiendo en el medio campo, pero con la entrada del peruano ganaron más en recuperación y es allí que llegaron con más peligro al área contraria, pero sin generar ninguna jugada clara de gol. Con este resultado, la filial del equipo Che acaba el año como puntero cómodo en su grupo con 37 unidades y la próxima fecha visitarán al Club Deportivo Castellón el 5 de enero. Y en una noticia que preocupa, el Celta de Vigo informó que 3 de sus jugadores del primer equipo dieron positivo en las pruebas de COVID-19, aunque no especificó de quiénes se trataría. El club de Balaídos, en los que juega el peruano Renato Tapia, tienen como política no dar los nombres de los contagiados, pero señaló que esos 3 jugadores ya fueron aislados. En este momento, el plantel tiene vacaciones por 5 días, pues el 2 de enero volverán a jugar, pero se seguirán realizando pruebas para descartar más contagios, donde esperemos que el volante nacional no sea afectado, ya que ante la proximidad de la fecha doble de eliminatorias, necesitamos a todos nuestros seleccionados en óptimas condiciones. De todas maneras, los mantendremos informados. Y tal como lo informamos en el video anterior, la Copa Perú en su formato tradicional volverá a jugarse el próximo año. Y es que, luego de lo que fue la edición excepcional en este 2021, donde se jugaron las fases final en Lima, ascendiendo a Primera División el AET de Tarma, el presidente de la subcomisión de la Copa Perú, Roberto Ramos, adelantó hace 2 semanas que el fútbol macho regresaría a nivel nacional, lo que fue confirmado por la misma organización del torneo en un comunicado oficial, y por ende se oficializó el inicio de la próxima temporada desde las etapas distritales, que según el mismo presidente Roberto Ramos, el torneo arrancaría la primera semana de febrero del 2022. En 2 partidos de 60 minutos cada uno, realizados en la Villa Poeta, la Universidad César Vallejo enfrentó al Carlos Manucci en el neoclásico trujillano, pero de pretemporada. Ambos planteles vienen preparándose para lo que será la Liga 1 2022, donde el Vallejo jugará la primera fase de la Copa Libertadores frente al Olimpia de Paraguay. El primer duelo quedó igualado sin goles, mientras que el segundo lo ganaron los Poetas con el tanto del panameño mundialista Abdiel Arroyo, que ya empieza a pagar con goles su fichaje del exterior. En el primer partido, el Chemo del Solar mandó al campo a Grados, Morillo, Garcés, Fleitas, Núñez, Ascuez, Figuera, Noroña, Arce, Vélez y Silva, mientras que en el segundo alineó a Nolasco, Cabello, Ampuero, Quiñones, Vázquez, Ríos, Quinteros, Isique, Rivera, Arroyo y Rodríguez. Como se sabe, ambos planteles se medirán en otro amistoso el próximo 30 de diciembre. Y tal como se los avisamos ayer, el Sporting Cristal oficializó en las redes sociales la llegada del atacante colombiano John Jairo Mosquera, quien llega como jugador libre. Como se recuerda, hasta hace algunos días, los hinchas celestes mantenían la expectativa por la posible vuelta del goleador Emanuel Herrera al club. Sin embargo, tras no llegar a un acuerdo económico con la directiva rimense, el club decidió apostar por el colombiano de 33 años, quien estuvo la temporada pasada en el Guavirá de Bolivia. Si desean saber todo su rendimiento histórico, les dejamos arriba el video para que conozcan su amplia experiencia, incluso en Europa. Aunque esto poco le importa a la fanaticada rimense, y ya llenan las redes sociales del club bajopontino con todo el hate que se puedan permitir. ¿Será porque viene del fútbol boliviano? ¿Será que ya se habían ilusionado con Herrera? ¿Será que piensan que será otro Riquelme 2.0?
Si eres hincha de Cristal, explícame por favor por qué no les gusta este nuevo refuerzo que ya lo dirigió Roberto Mosquera entre el 2018 y el 2019. Los comentarios son todos tuyos. Este jueves 23 de diciembre se dio a conocer oficialmente el último ranking de la FIFA para este 2021, luego de nuestra excelente fecha doble de noviembre. En las eliminatorias sudamericanas, nuestra selección peruana terminó en el puesto 22 y en el top 5 de las mejores de Sudamérica. Si bien ya se había dado otro ranking en noviembre, la FIFA quiso evaluar otros aspectos y resultados no considerados desde ese entonces hasta ahora, y es por ello que sacó este último ranking que lidera la selección belga. Aunque no se dejen engañar, es prácticamente el mismo ranking que el de noviembre, ya que solo subieron puestos Estados Unidos, Argelia y Qatar dentro del top 50. Ahora, si nos vamos solo a las selecciones de Conmebol, la blanquirroja está por encima de Chile, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia, solo superados por Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, nuestro próximo rival en las clasificatorias. Si bien este ranking no sirve para mucho por ahora, es satisfactorio cerrar el año con este tufillo de optimismo de cara a los próximos meses, donde se definen las selecciones que irán al Mundial de Qatar 2022. Como se recuerda, el equipo de Ricardo Gareca jugará 2 partidos amistosos ante Panamá y Jamaica el 16 y 20 de enero respectivamente, de cara a los duelos claves de eliminatorias frente a Colombia en Barranquilla el 28 de enero y ante Ecuador en Lima el 1 de febrero. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dacarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros Master, Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!